Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del 2 de abril del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio RCR 750 AM en su dial está dispuesto a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa. Así que saludamos a toda la audiencia de RCR transmitiendo para Caracas y el centro del país. Nunca olviden que a través de rcr.tv, y ya hemos restablecido nuestras condiciones, con el favor de Dios será perdurable el restablecimiento de las condiciones, rcr.tv, para que desde nuestro punto de control en el paraíso Caracas podamos transmitir para todo el mundo. Saludamos también esta tarde a la audiencia de Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Igual 90.3 FM, calidad FM 90.3, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. A esta hora saludamos a la audiencia de BPI Venezolanos por la Información desde su sitio de YouTube en vivo también con nosotros. Igual, Noticias 7 Días, @Noticias 7D desde Panamá para toda Centroamérica. Saludos a Andrés Salas y su equipo. Igual que saludamos al equipo de Sebastián Campanella con su página en venezuela1.com y el soporte técnico desde el viejo continente. A todos recordamos también que desde este instante en la coordenada @RCR750 estamos en vivo por Periscope, y también es la misma coordenada para recoger sus impresiones a través de nuestra red social Twitter, @RCR750. Bajo la dirección de Jaime Nestares, Selene Pérez está en la producción del espacio, Luis Vargas nos asiste a todos, Eduardo Llanes está en la dirección técnica. Desde San Cristóbal, estado Táchira, los saluda Miguel Ángel Rodríguez para la conducción del espacio. Y recuerden ustedes que Pedro Prado estará para la parte final con las 4 del patíbulo. El orden que hemos establecido a propósito de estar durante todos estos días o durante todas estas últimas horas, recordando que hace un año se inició la ola de protestas a la cual ha respondido de la manera más criminal y contundente la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro, pues tenemos que dedicar a hacer un recuento. Recuerden ustedes que aquí en este programa no cometemos el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden, y tampoco cometemos el pecado de ahorrarnos cuál es nuestra posición, porque para eso se tiene un programa de opinión, para fijar posición y escuchar las posiciones de los demás, contrastar las informaciones y permitir que ustedes, a través, en el caso de la entrevista, de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo y de nuestras redes sociales, puedan también fijar su posición. Fijemos la posición por esta ventana mientras exista la ventana, ¿eh? Que buena cantidad de ventanas se han cerrado. Que antes lo hacíamos por televisión, en Radio Caracas Televisión, que cuántas televisoras han tenido que cerrar, cuántos diarios a falta de papel frente al monopolio de la corporación Maneiro que domina el gobierno para sus panfletos y para acosar a la prensa independiente. Bueno, han dejado de circular. ¿Cuántas radios han dejado de estar al aire? Nuestra estación 92.9 FM. ¿Cuánto de dificultad para mantener al aire las estaciones? Las dificultades técnicas presentadas hace algunos días. Bueno, amigas y amigos, vamos a comenzar a propósito de esto, a un año de las protestas, con nuestro duélale a quien le duela. Así que, mi querido Eduardo Llanes, usted tome la batuta y dígame cuándo. Duélale a quien le duela. Y esto lo firmo yo, Miguel Ángel Rodríguez. Hace un año Venezuela comenzaba a ebullecer con una nueva jornada de protestas populares que desde el mes de abril abrió el capítulo de mayor crueldad y de exhibición de sangrienta violencia a manos de Nicolás Maduro y su gobierno. 165 víctimas es el número mayor que registra alguna institución, y es que el régimen dictatorial supo reprimir,
herir, apresar y matar desde las filas aliadas de asesinos vestidos como policías, militares o paramilitares, pero ni siquiera supo ponerse de acuerdo sobre el número de agredidos. Solo se acordó echarle la culpa a la oposición y a los críticos factores internacionales. La fiscal general Luisa Ortega Díaz había denunciado un golpe de Estado materializado por el Tribunal Supremo espuriamente constituido luego de una apresurada y amañada elección de magistrados en diciembre de 2015, cuando por ejercicio de soberanía el pueblo le dio mayoría calificada a los diputados de la Unidad Democrática. Hace un año, los usurpadores magistrados dejaron sin competencias a la Asamblea Nacional, que exigía conocer de los nuevos endeudamientos a los que aspiraba Nicolás Maduro, no obstante haber arruinado a todos los venezolanos. Así comenzó la protesta. Si bien los venezolanos tomamos las calles contra el golpe al Parlamento, otras tres grandes razones nos movieron. Elecciones generales con cronograma y condiciones aceptables, el canal humanitario de medicinas y alimentos y la liberación de todos los presos políticos, además del fin de las inhabilitaciones. En la marcha que hicimos en todo el país el 19 de abril, los violentos que han gobernado desgraciadamente a Venezuela durante los últimos 19 años desataron de nuevo su caravana de la muerte. El capricho de negarse con silencio monstruoso a nuestras cuatro peticiones contrastó con el escándalo de su violencia y su vandalismo, al punto y hasta por aparentar una pizca de decencia, por aparentar una pizca nada más, uno de los más fuertes responsables después de Maduro, el ministro de la Defensa de la dictadura, Vladimir Padrino López, llegó a protestar públicamente la comisión de atrocidades por parte de los uniformados. Pero todo fue teatro macabro. Las arremetidas contra las manifestaciones, los asaltos a viviendas, a barrios, a urbanismos enteros por las bestias de la dictadura dejaron atrás luto, indignación, rabia, impotencia y cuánto más. Luego que Maduro anunció que iba a montar una constituyente a su medida, luego que se robó la soberanía que debió ejercer el pueblo en una consulta, fuimos convocados a nuestra propia expresión el 16 de julio y nos opusimos al proceso constituyente y le ordenamos a los militares cumplir con la Constitución y volvimos a pedir la liberación de los presos políticos, el canal humanitario y el respeto a la Asamblea. Sangre y fuego fue la respuesta. Sangre y fuego. Maduro y sus cómplices montaron su circo constituyente con un show semejante a elecciones el 30 de julio. Y desde entonces nuestra historia quedó marcada por dos hitos. Primero, el silencio de nuestra jefatura política opositora, que desalentó la continuidad de la protesta en la calle, justo después que Maduro montó a sus monigotes en la asamblea apodada como constituyente, se tradujo en molestia de la ciudadanía con la MUD, desconcierto frente al dilema de votar o no votar, pérdida de la inmensa mayoría de las gobernaciones y de las alcaldías, y quizás el peor momento para la unidad, ahora resquebrajada y dividida a placer por el régimen violento, corrupto e intrigante. Segundo, el desenfreno de Maduro queriendo aparentarse demócrata cada vez con menos público en el mundo que se lo crea, pero haciendo lo que le viene en gana a través de su ficticia Asamblea Constituyente, violando de manera gravísima las garantías constitucionales y metiendo a los venezolanos de nuevo en un disparadero del que piensa cosechar su permanencia en el poder a costa del caos en el universo opositor, que de verdad no sabe qué hacer. A un año de las protestas, que como diría el póstumamente bautizado como Niño Libertador, Neomar Lander, bien valía la pena la lucha de unos pocos por la libertad de todos, ni su muerte,
ni las decenas de otras muertes han sido saldadas con justicia. Las muertes por hambre y enfermedades en ausencia de un canal humanitario aumentaron. Creció el número de presos políticos. El éxodo de nuestros seres queridos a otros países, huyendo del horror de Maduro, llegó a cifras nunca antes registradas en el país. Y lo peor de todo es que, no obstante las sanciones internacionales que cada vez más países imponen a Maduro y a sus cómplices, que imaginamos tienen a los dictadores como cucarachas en baile de gallinas, a punto de ser pisoteados, y bien que se lo han ganado por su deriva corrupta y criminal, nosotros, inmensa mayoría que quiere cambio, nosotros volvemos a estar entrampados. Si peleamos todos, si votamos todos, si todos dependemos, si nos enfrentamos todos, no importa el candidato, sacamos a Maduro. Si nos oponemos todos, pero salimos todos, peleamos todos, si nos enfrentamos todos, también sacamos a Maduro. El detalle es que para votar o para no votar, a un año de las protestas iniciadas en abril de 2017, ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Hay un candidato, por ejemplo, Henry Falcón. Hay un recién nacido Frente Amplio. Entre ir a la batalla electoral o ir a la batalla en otros frentes, la coincidencia es que todos no somos todos, y así la salida será mucho más difícil. Quien no se active hasta está traicionando a las víctimas. No vale eso de la lucha de unos pocos por la libertad de todos. Se definirá el camino y o todos luchamos o todos seremos humillados hasta la rendición. Y es así, a un año de esas protestas, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Amigas y amigos, para el final de esta parte, de esta primera parte, tenemos la posibilidad de abrir nuestras líneas telefónicas a todos ustedes. Vamos a tener nuestra primera tanda de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, el 0212-482-9750, en nuestro número telefónico a disposición de todos ustedes. Por de pronto vamos a hacer la primera tanda, el primer recorrido por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Vamos a ver cómo es la cosa después de tanto, después de las leyes que llevó Maduro a su espuria Asamblea Nacional Constituyente, después todo lo que ha hecho el maestro o sargento, no sé qué es el tipo este, William Contreras, el del Sundé. Vamos a ver si estamos bien como para comer, porque hoy tenemos información de papa, pero de papa, de la papa, que tiene que ver con la papa. Y ustedes saben hasta dónde llegó. Más de 32 millones de bolívares el costo de la canasta alimentaria. Más de 40 y pico de millones el costo de la canasta básica. A ver, mi querido Eduardo Llanes, Batuta, Sinfonía número 2. Vamos a recorrer algunas informaciones y después de esta parte del Tintero 1 estaremos hablando de inmediato. Vayan Selene y Luis tomando cuenta de que cuando ya esté leyendo las informaciones que tienen que ver con Iris Varela, con lo que van a hacer a propósito de la masacre en Policarabobo, recuerden ustedes que esto fue de sumo impacto durante las últimas horas, más de 68 asesinados, dos de ellos, dos de esas personas, mujeres que estaban de visita en los retenes de Policarabobo. El gobernador Rafael Lacaba, yo no sé si anda montando en burro o yo no sé en qué anda, pero lo cierto es que si él se lava las manos, como Iris se lavó las manos hoy también, pues bueno, todos una vez más se habrán lavado las manos como Pilatos lavó las de él, cuando decidió por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Venga, don Eduardo Llanes, comencemos con lo de las papas. Venga. Bueno, le decía yo a Selene que esté pendiente porque cuando ya esté hablando de ese caso, vamos a tener oportunidad de hablar con el diputado Carlos Lozano, que es el presidente de la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. Bueno, ya va, espérense un momentico, ya voy a lo de... Tengo que desbloquear esta pantalla.
Voy a lo de las papas que les prometí y ya lo tiene seguramente en pantalla. Ponlo, por favor, mi querida Selene, porque me quedé en gris. ¿Qué pasó? Me quedé en gris. Me quedé en gris. No puedo llegar allá. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a esto? ¿Qué es lo que dice Selene? Lo de las papas que están leyendo a través de rcr.tv. Se me está echando a perder el teléfono por lo visto. Bueno, la producción de papas se desplomó en el primer trimestre y no llegó ni al 5%. Fíjense ustedes, no haber llegado ni al 5%. Vamos, aquí yo creo que ya estoy en esta. A ver, sí, aquí viene. Producción de papas se desplomó en el primer trimestre, no llegó ni al 5%. El costo para producir aumentó de 68 millones a 480 millones de bolívares. Yo tengo algunos amigos que son productores de papas aquí en la zona de montaña, en el estado Táchira. Ustedes saben que entre estado Táchira, particularmente Táchira, estado Mérida, en toda la zona norte del estado Táchira, lo cual son los pueblos del sur para Mérida, se produce una gran cantidad de papas y hortalizas, todo lo que se lleva, o mucho de lo que se lleva, sobre todo a los estados centrales del país. El costo para producir aumentó de 68 millones a 480 millones de bolívares por hectárea en 5 meses por el alza de los precios de los insumos. La producción de papas se ha visto afectada en lo que va de año por falta de semillas y fertilizantes. En los 3 primeros meses de 2018 el número de hectáreas sembradas no llegó ni a 3.500 hectáreas en todo el territorio, una cantidad ínfima si se compara con el mismo periodo del año pasado. Entre enero y marzo de 2017 los paperos sembraron 12.000 hectáreas y eso ya venía en caída libre. Imagínense ustedes, 3.500 de 12.000 hectáreas, una pérdida de producción. Por eso no se llegó ni al 5% de la producción, como lo señalan en el diario El Nacional. Voy al portal del Nacional para revisar un asunto que tiene que ver con salud y que afecta a 100.000 pacientes con VIH. Alertaron que más de 100.000 pacientes con VIH no cuentan con tratamiento. Pacientes y médicos realizarán una concentración el próximo 18 de abril, todos atentos a esto. Carlos Pérez, doctor del Hospital José Gregorio Hernández, advirtió que más de 100.000 pacientes diagnosticados con VIH en el país no tienen acceso a un tratamiento. La cita es textual: hay un déficit no solamente de recursos humanos, sino de médicos calificados. Hay un problema de laboratorios especializados para hacer el diagnóstico. Respecto a la situación del hospital donde trabaja, el especialista aseguró que el cuadro es alarmante. La cifra, la repito del titular: 100.000 pacientes con VIH que no cuentan con tratamiento. 100.000. Es un número sumamente grave de pacientes que no cuentan con tratamiento. ¿Recuerdan cuando hace unas semanas hablábamos de los 16.000 pacientes sometidos a los tratamientos por enfermedades renales, que por la falta de filtros en las máquinas estaban en riesgo de muerte, y el número de muertos que se elevó a más de 20 por esos días? Bueno, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Bien, respecto de las sanciones a Venezuela, tengo dos noticias. Una la extraigo de la patilla y creo que la otra también va a venir de la patilla. Aquí la fotografía es de Maduro, Rodríguez, Diosdado. Ellos están incluidos en las nuevas listas. Recuerden que durante los últimos días habló Panamá, habló Suiza, y la patilla dice: se esperan más sanciones latinoamericanas contra el gobierno bolivariano siguiendo pasos de Panamá. Un ciclo de sanciones latinoamericanas a Venezuela ha visto su más alta posibilidad. Esta semana Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en imponer sanciones al régimen venezolano. Primeramente configuró una lista conformada por 55 personas naturales y 16 jurídicas, encabezado por el propio Nicolás Maduro. Pero además el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá informó que emitió 2 resoluciones en el marco de sus medidas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo. Una de ellas para la adopción de las listas publicadas por otros países de personas venezolanas políticamente expuestas. Bien, y ahora les voy a presentar la respuesta de uno de los involucrados en las listas de Suiza y en la de Panamá también.
¿A quién me refiero? Me refiero al fiscal designado por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, que hoy botó la piedra y más o menos en esa actitud publica la fotografía. Yo no sé si es de archivo, si es referencial o si fue de la declaración de esta misma fecha. Saad niega que tiene cuentas en el exterior y amenaza con demandar a Suiza y a Panamá. El fiscal general designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, aseguró que no ha tenido cuentas en Suiza ni Panamá, por lo que considera que las sanciones impuestas en su contra son un fake news, lo cual quiere decir noticia falsa. Durante una entrevista radial calificó además de patrañas e instó a las autoridades de ambos países a que muestren las supuestas cuentas que yo tengo, porque yo tengo unas cuentas en el Banco de Venezuela que todos pueden ver, una cuenta nómina. Ofrezcan las pruebas y si muestran una falsa, los demandaré. Así respondió Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, espuria, fraudulenta y usurpadora de la soberanía popular. Todo se va ahí, ¿no? Todo se va ahí en la cosa de las sanciones, de las reacciones destempladas, me importa un pito, me importa un bledo, lo voy a demandar, etcétera, etcétera, mientras ocurren tragedias en el país. La tragedia a cuentagotas de las muertes en ausencia de un canal humanitario, por la ruina de los presupuestos familiares frente a la hiperinflación más terrible y asfixiante que se haya vivido nunca jamás en nuestro país, se suman eventos como el ocurrido por hacinamiento. Y hay que ver cuánto habló la gente del gobierno, tanto de Chávez como de Maduro, de la humanización de las cárceles. Hasta crearon, imagínense ustedes, un ministerio para asuntos penitenciarios, porque esto correspondía antes a ser conocido por el Ministerio de Interior y de Justicia, el asunto penitenciario. Pero bueno, ¿se resolvió el tema del hacinamiento, que es uno de los principales temas del país? No. ¿Y quién sabe si a lo mejor quizás tal vez probablemente le habían dado a Odebrecht la responsabilidad de construir infraestructuras carcelarias? No creo, no he escuchado. Pero bueno, de paso lo podrían haber hecho como para que la torta fuese mayor. Voy a ver lo de Iris Varela. Le dije ya que se lavó las manos. Y vayan llamando por favor al diputado Carlos Lozano, que es el presidente de la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. Varela indicó que tragedia en Polo y Carabobo no le compete, destacan en el Nacional. La ministra de Asuntos Penitenciarios indicó que es función policial lo que ocurrió en los calabozos, donde murieron 68 personas tras un motín y un incendio. Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, dijo este día lunes que no es su competencia lo ocurrido el miércoles en los calabozos de una comisaría del estado Carabobo, en el que murieron 68 personas en un presunto incendio. Primero, ¿cómo iba a haber 68 personas en un calabozo que no tenía capacidad para ello? Se supone que muchos de esos deberían estar en las cárceles. Entonces, no es asunto tuyo, Iris María. Hubo una tragedia que nos duele, esto está entrecomillado. Nos duele en el alma con personas que estaban allí en calabozos policiales del estado de Carabobo, que no le corresponden al Ministerio Penitenciario. Eso es función policial, dijo Varela en su programa radial No Te Prives, transmitido por la emisora estatal Radio Miraflores. Mientras tanto, ¿qué se ha sabido que se hará desde la Asamblea Nacional? Hoy hemos conocido que se consignará un documento ante el Ministerio Público por la tragedia de Carabobo. El presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, Carlos Lozano, llevará el documento este lunes en compañía de los familiares de los fallecidos. Lo llevaría ya. Vamos a preguntarle a él. Díganme ustedes si ya tenemos a Carlos Lozano, querido amigo diputado de la Asamblea Nacional. Él es carabobeño, viene justamente de Carabobo, al hilo telefónico. Carlos, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Dios los bendiga, Venezuela, y a ti, hermano, por tu constante trabajo de comunicar y dar a conocer las verdades más sentidas del pueblo venezolano. Efectivamente. A ver, Carlos, primero quiero preguntarte con detalle qué fue lo que realmente ocurrió ahí. Y no solamente lo que ocurre, sino cuándo ocurre. Ese miércoles se celebraba
el natalicio de nuestra ciudad y el camino del Nazareno en la iglesia catedral, ahí nos enteramos, primero de 5, 10, 15, 30, 40, 60. Al final, 68 muertes que anunciaba el fiscal constituyentista 48 horas posteriores al vil asesinato de la masacre de la Navas Espínola. La Navas Espínolas es una comisaría, no es una cárcel, es un centro transitorio de detención por el cual los detenidos pasan 48 horas, deberían ser según la ley, y ahí fallecieron personas imputados, privados de libertad, con 5 años de retraso procesal en un baño, algunos atados a sillas, muchos congestionados. El hacinamiento explotó el retardo procesal en Valencia, en Carabobo, y el cual nosotros habíamos denunciado, no solamente el año pasado. Hace 3 semanas le dirigí un oficio a la ministra Iris Varela pidiéndole audiencia para que nosotros, junto a ella, encontráramos soluciones. Yo no soy un diputado de conflictos, soy un diputado que busca conciliar para solucionar, pero cuando los personeros del gobierno se hacen la vista gorda, miran a un lado, permitiendo que esos policías mal pagados cuyos sueldos no les da ni para comprar 1 kilo de queso, a esos policías que ellos mismos permitieron también el hacinamiento en esos calabozos, y al fin y al cabo se logró esta mortandad en la cual no abrieron las puertas, se encontraron combustible y gasolina adentro, hay heridos, muertos, con balas, con metrallas en la cabeza. La situación aquí de investigación y el procedimiento está muy mal hecho. Tiraron los cuerpos en un patio, nunca los llevaron a la morgue porque en Carabobo no existe la morgue, no hay cava, no hay centros de análisis, eso está todo dejado, lo hemos denunciado, hay videos, hay pruebas. La situación en Carabobo es la misma que en Venezuela, estamos a punto de implosionar. Bien, Carlos. Ya sabemos que la ministra Iris Varela dice que lo que ocurrió con el Carabobo le duele a ella en el alma, pero que eso no le compete a ella porque es un asunto policial y no del Ministerio de Penitenciaría. ¿Ha dicho algo Rafael Lacaba? ¿Alguien asume la responsabilidad por esto? La ministra Iris Varela habla como una falsa patriota. Imagínate tú cómo se empiezan a tirar las pelotas a ver quién la recoge. La situación es tan grave aquí en Carabobo que todavía ni la ministra ni ninguna autoridad ha dado la cara frente a esta situación. Hoy te repito, ni la ministra ni ninguna autoridad ha venido a dar la cara, solamente los órganos de investigación que son los cuerpos detectivescos, que es la 6CPC. Del resto, aquí no ha venido más nadie a dar la cara por una masacre, la cual fue reseñada en el New York Times, en la ONU, derechos humanos, mandatarios internacionales se han pronunciado, porque ellos piensan que nosotros tenemos que acostumbrarnos a su carácter de falsos patriotas. Mira, esa gente es tan falsa, son tan falsos, que hasta la semana pasada estuvo encendida, después de casi 90 años, la llama eterna del soldado desconocido del campo de Carabobo. ¿Por qué se le acabó el gas? No hay gas para la llama eterna del campo de Carabobo. Son unos falsos patriotas, son langosta, todo lo que tocan lo destruyen y lo mantienen a fuerza de mentiras. Esa es la realidad. Se van a pelotar la responsabilidad. Entendemos, Carlos, que tanto tú como los demás diputados, miembros de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario, acompañados por familiares, dirigen hoy un documento al Ministerio Público. ¿A cuál de los ministerios públicos y pidiendo qué cosa? Exhortamos al Ministerio Público para que cumpla su deber, para que haga las diligencias, para que haga las citaciones, porque, hermano, no es posible que la cuerda floja solamente vaya a romper por los policías.
Aquí tiene la mano involucrada la ministros, jueces, fiscales. A todos ellos hay que ampliarle la investigación. A los policías les corresponde por ser el primer frente. Pero ¿quién le metió toda esa cantidad de sobrepoblación de detenidos en un recinto que no es penitenciario sino de tránsito? ¿De dónde viene el llamado proceso penal que no se cumple? El retardo procesal explotó en Valencia y eso es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Interiores, de la ministra Iris Varela, de los jueces, los fiscales, no solamente los policías, pero se pretende ajusticiar a los policías como únicos responsables. Bueno, entendemos que el subdirector de la policía ha sido privado de libertad por su responsabilidad en este evento y hay otros detenidos más. No obstante, hemos conocido también que en la sesión de mañana de la Asamblea Nacional, Carlos, acláranos el punto, sería posible que aprobaran un voto de censura para Iris Varela a propósito de esta masacre en la comisaría allá en el estado Carabobo. ¿Es cierto? Vamos con las víctimas y estaremos allí en Caracas, en el Palacio, porque esta es la Asamblea Nacional verdadera del pueblo, la que sí da la cara al pueblo, sea pueblo chavista, sea pueblo opositor. Nosotros tenemos el deber de atenderlos y darle la cara. A esas familias, a esas víctimas le han dado la espalda. ¿Cómo le van a dar la espalda a todos los policías que tengan hacinamientos y le exploten los hacinamientos en sus celdas y sus calabozos? Óigame, policías mal pagados, ustedes serán los primeros responsables y culpables por aceptar el hacinamiento en sus calabozos. El día de mañana, a las 10 de la mañana, junto con los familiares de las víctimas, vamos a estar pronunciando el discurso que nosotros hemos traído de la mano de las propias experiencias y de los resultados de las investigaciones que hemos estado desde el primer momento que se sucedieron los hechos. Hicimos el acompañamiento hasta el día del entierro. Ahí nunca se le ha visto la cara a un funcionario del gobierno de Maduro explicando lo que ha sucedido, que no sea mandarle unas urnas. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo esto, de la diligencia, de la respuesta, del trabajo de ustedes en la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario. Carlos, de nuevo un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Hermano. Gracias. Bien. Carlos Lozano, buen amigo, diputado carabobeño, actual presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario. Le han escuchado ustedes con detalle sobre lo hecho y sobre lo por hacer a propósito de esta masacre. 68 personas fallecidas. ¡Qué horror! Y la gente lavándose las manos y otros hundidos en su propio silencio. Por cierto, todo esto configura una situación extremadamente crítica. El Papa Francisco, este domingo de resurrección, es noticia importante a remontar para todos ustedes, ha pedido porque Venezuela encuentre la mejor forma, la forma más adecuada para superar la crisis que comprende esto y mucho más, esto de lo que acabamos de hablar y mucho más. La descomposición global, general de la Venezuela es lo que ha motivado la petición del Papa Francisco porque encontremos la mejor vía para solucionar la crisis. Es un despacho de Carabota Digital. Adelante, Selene. Frutos de consolación para el pueblo venezolano, el cual, como han escrito sus pastores, vive en una especie de tierra extranjera en su propio país, para que por la fuerza de la resurrección del Señor Jesús encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime, y no falten la acogida y asistencia a cuantos entre sus hijos están obligados a abandonar su patria. Escucharon ustedes al Papa Francisco traducido al español, estaba hablando en italiano. Reconoce la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, más allá de la crisis política que todo el mundo sabe existe aquí desde hace tanto tiempo por la violencia, la manera de ejercer el poder, que derivó también en violencia criminal y sangrienta. Esto de ayer viene apenas un mes y piquito después de la masacre del Junquito contra adversarios políticos, en fin.
Sí, nos unimos a la plegaria del Papa Francisco, pero ustedes saben, ¿no? A Dios rogando y todos actuando. Yo no voy a decir con el mazo dando, porque ese es el acto de nuevo, de usurpar una frase cristiana, religiosa, para prostituirla a favor de un tipo que está indiciado, por eso están todos esos listas de sancionados, también de utilizar los medios para incitar al odio contra todo el mundo. Diosdado Cabello y su escatológico programa. Entonces, a Dios rogando y todos actuando. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso, 0212-482-9750. Venimos con ustedes y la voz de Dios, la voz del pueblo. Llámenos, por favor. Ya venimos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por kexport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. K-Export está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y el exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Katia Lamar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La voz de Dios, la voz del pueblo. Les repito, nuestro número telefónico 0212-482-9750. Ya tenemos dos llamadas que vienen de Ciudad Capital, desde Caricuao. Aurora Pineda, abre fuegos. ¿Cómo estás, Aurora? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atenderme. Los felicito por su programa. Gracias. ¿Está oyendo? Te estoy oyendo, Aurora. Sí, muchas gracias. A ver. Solidarizo con todos los familiares de los caídos de Carabobo. ¿Oyó? Sí, te estamos oyendo, Aurora. Muchas gracias por esa solidaridad. ¿Qué otra cosa? Que le voy a decir, fuera Maduro de aquí, que no lo queremos. Yo soy una caraqueña, ¿oyó? Fuera ese hombre de aquí.
Muy bien, muchas gracias, Aurora, que nos ha llamado desde Caricuao. Bien, tenemos a Elena González de Guarenas. Elena, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Mira, para poner una denuncia de cómo hace posible que Mauro no se ocupe del hospital, este hombre no tiene familia. Mi sobrina se acaba de morir ayer con 28 años por renar, porque como es Semana Santa me hicieron una diálisis. Dios mío, lo siento mucho, en verdad. Recibe nuestro abrazo y nuestra solidaridad. Elena, ¿algo más que nos quieras contar? Ok, Miguel Ángel, buenas tardes, pues que Dios te proteja. Buenas tardes. Nuestras condolencias para ti y para toda tu familia allá en Guarenas por la pérdida de tu sobrina. Ya vamos a ver un despacho de Caraota Digital, justamente un testimonio de cómo se perdió una vida a propósito de la falta de insumos, la imposibilidad de atender a la gente en los hospitales. Alejandro Salazar nos llama también desde Caricuao. ¿Cómo estás, Alejandro? Te escuchamos. Buenas noches, licenciado. Tengo una denuncia aquí en Caricuao porque estamos agarrando agua en la calle ahí frente de la estación zoológico, de un tubo que se reventaron varios tubos, pero ahí la gente estamos saliendo en la avenida a recoger agua de un tubo que está saliendo hacia afuera, hacia la calle. Imagínese usted cómo estamos desesperados por falta de agua. Así es. Falta de agua, falta de gas, falta de electricidad. Miren que en Zulia llevaban 30 horas con falta de electricidad en vastos sectores del Zulia. Lo del agua además y su calidad, agua contaminada, por Dios. En fin, te agradezco mucho que hayas utilizado esta ventana para denunciar lo que está ocurriendo en Caricuao. Dulce Parra nos llama desde San Agustín. ¿Cómo estás, Dulce? Te oímos. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Saludos a toda tu audiencia. Bueno, en primer lugar, solidaria con los familiares de los presos que fueron masacrados. Una nueva masacre en nuestro país y aquí no pasa nada. Aún de los sucesos de los 4 de calle, reitero mi posición. Venezuela, tienes que levantarte, pero todos simultáneamente. Hay una protesta masiva ante este régimen. No podemos seguir permitiendo que nos masacren. Así como salimos 4 meses a dar la cara por Venezuela y cayeron jóvenes nuestros, tenemos que seguir. Este es el momento. No debemos desfallecer en nuestro empeño de lucha por recobrar nuestro país. Muchas gracias por tu mensaje, por tu participación, Dulce, que nos has llamado desde San Agustín. Bájale por favor a los redoblantes. Cerramos aquí esta primera tanda. Vamos a ver si vamos a tener tiempo para una segunda tanda de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Escuchamos desde Guarenas el dolor de una tía porque su sobrina murió ayer por el ruleteo. Y yo casualmente, junto con nuestro equipo de producción, Selene, Luis, habíamos seleccionado un video de Caraota Digital, el testimonio de Miriam Gordones. Su hija murió tras ser ruleteada en varios hospitales. Mildred Gordones tenía 39 años, un fuerte dolor estomacal, no hubo cómo tratarle. Escuchen ustedes el testimonio. La recorrieron en todos los hospitales y a ninguna me la salvaron. Esos malvados gobernantes de aquí que no sirven para un que no sirven para nada. Mala gente que dejan morir a la gente a mengua porque no tiene cómo defenderse, cómo pagar. Eso no es justo. Eso no es justo que mi hija, yo haya recorrido tantos hospitales y no me la salvaron. Puede ser posible por este mal gobierno que hay ahorita. Dígame, puede ser posible, eso es justo. Por ese mal duro. ¿Por qué no la atendieron, señores? ¿Qué alegaban en los hospitales? Porque que no la podían atender, que no había insumo, que no había nada. Puede ser lógico eso. Y nosotros tenemos un desgraciado presidente que no hace un... No, eso no puede ser posible. Y así como yo sufro, ¿cuántas madres, cuántos familiares no se le muere a cada persona en este país? Ay, no tenemos nada como ayudarnos. ¿Ah? ¿Puede ser justo esa vaina? No puede ser. No puede ser posible. ¿Cuántos días duraron recorriendo centros hospitalarios? Duramos 3 días. Y murió en el hospital Domingo Luciani. Tuvimos todos los hospitales de aquí de Caracas y en ninguno me salvaron a mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué no me la podían salvar?
¿Por qué no la podían salvar? Dígame. Ah, es justo, no es justo. Esos malvados gobernantes que todo lo quieren para ellos. ¿Qué presentaba su hija? Tenía un dolor en el estómago y eso la mató. ¿La pudieron diagnosticar en algún momento? Al menos le dieron una atención primaria para ver qué tenía ella. Nada, no le dieron nada, solo le pusieron un calmante nada más. ¿No había medicamentos para dar? No había nada de eso, según ellos. Y eso no es posible, porque en los hospitales tiene que haber siempre algo, una reserva, una vaina ahí. Hoy escuchaba unas declaraciones de José Manuel Olivares. Bueno, primero a quien tomó ya empezado este testimonio era la señora Miriam Gordones. Su hija murió tras ser desatendida en los hospitales del área metropolitana de Caracas. 3 días intentando encontrar un centro donde dijeran que había cómo atender a su hija. Murió. Bueno, esta mañana escuchaba unas declaraciones de José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, donde está la Subcomisión de Salud, y el estudio que está manejando sobre el caos completo del sistema de salud pública es tan grave como llegar a la conclusión de que aquí el que no tiene plata, incluso para irse al exterior a tratarse, pues corre el riesgo de morir, el grave riesgo de morir, no un escaso riesgo, un leve riesgo, no, gravísimo riesgo de morir, como ocurrió con esta señora, como ocurre con otras personas que están cayendo a manos de Lampa. Que no se nos olvide, este gobierno también representa la negación del derecho a la vida. Así que vamos al tintero número 2. Eduardo, cuando tú quieras. Voy a leer esta información del portal de Efecto Cocuyo. Reconocido músico fue asesinado en un robo en Ciudad Bolívar. La ciudad de Bolívar está en duelo. El guitarrista y cuatrista venezolano José Luis Sano, de 41 años de edad, fue asesinado a pocos metros de su casa en la urbanización Los Próceres del municipio Eres del estado Bolívar. El hecho ocurrió a las 9:30 de la noche este domingo. Según el reporte policial, el músico estaba llegando a su casa cuando 2 hombres lo sorprendieron, le dispararon y lo bajaron de su carro Mitsubishi Lancer color dorado. Mal herido, lo abandonaron en la calle y huyeron con el vehículo. Sus parientes lo trasladaron al hospital universitario. La trayectoria musical del guitarrista se marca por su labor como docente y coordinador de la Cátedra Internacional de Guitarra Clásica Antonio Lauro en el Conservatorio Carlos Afanador Real. Además era fundador y director general del Festival Internacional de Guitarra y Angostura Piga. Cuán lamentable este asesinato, como todos los asesinatos, ¿no? Pero cuán lamentable este que reportan desde el estado Bolívar. Y los problemas siguen, aunque no se den declaraciones. Si no, no hay cómo entender que el CENIAT haya vuelto a extender el plazo para pagar el impuesto sobre la renta. Y aquí señalan en el portal del Nacional, el CENIAT extendió hasta el 31 de mayo el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta, así lo anunció José David Cabello. Les recuerdo a todos los contribuyentes que se ha prorrogado el plazo para la declaración y pago hasta el 31 de mayo. Ah, no, pero entonces no fue que lo volvió a extender, sino que han ratificado que está extendido 2 meses más. Eso terminaba a finales de marzo, abril y mayo. Pero bueno, bien, amigas y amigos, por último, antes de entrar a hablar con nuestro próximo invitado, que ya lo deben estar llamando, voy a leer una declaración de Iván Freites, que es de los trabajadores refinadores del estado Falcón. Abandono de las refinerías de PDVSA lleva a operar solo la de Amuay. ¿Y ustedes saben cuáles son las refinerías de Venezuela? Bueno, son Amuay y Cardón en el CRP, en el complejo refinador de Paraguaná, el más grande del mundo, en el estado Falcón. Amuay y Cardón. Ya saben que según denuncia Freites solamente está funcionando Amuay. El Palito en Carabobo, San Roque y Puerto La Cruz en Anzoátegui, Bajo Grande en el Zulia. De todos los centros de refinación del país, el que reúne las condiciones mínimas para mantenerse operativo es Amuay. Lo demás se traduce en ¿qué? En mayor importación de gasolina, mayores costos, mayor ruina, mayor retraso en Petróleos de Venezuela. Tenemos al exdirector de Petróleos de Venezuela al hilo telefónico, Selene.
Todavía. Vamos al corte y regresamos con José Toro Hardy para hacerle 3 preguntas. Una sobre esto de las refinerías. Atención, gasolina. Miren, aquí las colas están inmamables. En Táchira vuelve como a los peores días. Kilómetros de cola para echar un tanquecito de gasolina. El resto del país ya ha tenido algunos coletazos por ahí. Cuidado con lo que se viene. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Muy bien, amigas y amigos, él es economista, experto petrolero, fue director de Petróleos de Venezuela, es amigo de esta casa y de este moderador, José Toro Hardy. El doctor Toro Hardy está al hilo telefónico. ¿Cómo me le va? Bienvenido a la entrevista una vez más. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás y cómo está todo tu público, a quienes siempre sigo tus programas y soy parte de tu público? Muchas gracias, muy amable. Doctor Toro Hardy, mire, aquí estamos, por supuesto, alarmados. Leemos esta declaración de uno de los pocos, pero muy buenos voceros que quedan de la actividad petrolera del área sindical, Iván Freites. Él es directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y dice que de todos estos centros refinadores, Amuay, Cardón, El Palito, San Roque, Puerto La Cruz y Bajo Grande, de todo eso solamente está funcionando Amuay. Yo sumo eso a la declaración ¿cómo es la cosa? De la Agencia Internacional de la Energía, ponderando que retrocedimos a niveles de los años 40. Y bueno, caramba, hay que pegar el grito al cielo. Y le estoy preguntando desde San Cristóbal, donde hay kilómetros y kilómetros de cola para echar un tanquecito de gasolina. ¿Nos vamos a quedar sin gasolina? ¿Eso es previsible? Bueno, yo creo que nos estamos quedando sin gasolina. No es previsible, es lo que está ocurriendo, particularmente en todo el interior del país. Se comenta mucho, lo recogió, creo que lo mencionaste ahorita, una de las revistas más conocidas en materia petrolera del mundo, que es Platts Oil Gram, recoge las declaraciones de Iván Freites, donde dice que 3 de las grandes refinerías, como son Cardón, El Palito y Puerto La Cruz, van a cerrar, y van a cerrar indefinidamente por falta de petróleo, porque la producción petrolera está cayendo aceleradamente. De hecho, el año pasado cayó en 649.000 barriles diarios en el transcurso del año 2017. Eso, para quienes conocemos la industria, es particularmente dramático, porque resulta que después de la nacionalización se demoró 20 años en aumentar la producción en 650.000 barriles. Esto fue lo que esta administración logró destruir en un solo año. Y la caída ha seguido profundizándose.
Nada más que en el mes de febrero, según OPEP, la producción cayó en 183.000 barriles. De manera que es una situación muy dramática. Y en lo particular, si me lo permite, me duele especialmente la situación de Cardón. La refinería de Cardón fue reinaugurada después de una inversión de $5.000 millones en el año 1996. Yo estuve allí presente cuando se inauguró el proyecto PAR, que se llamaba el Proyecto Adecuación de Cardón. Y allí se transformó probablemente en la refinería tecnológicamente más avanzada del mundo. Y pensar que esa refinería se esté planteando cerrarla es algo terrible para los venezolanos. Ahora, si la cosa, doctor Tolojardi, es por falta de petróleo, y nosotros sabemos que independientemente del traspiés que hay cada día mayor para el lanzamiento de esta fórmula sacada debajo de la manga para tratar de financiarse, Nicolás Maduro, me refiero al petro, tiene como garantía justamente la riqueza petrolera venezolana y el valor del barril petrolero. Pues yo no sé, esto es el pote de humo. ¿Qué Carrizo puede estar garantizando una industria y unos yacimientos que no estamos en capacidad de explotar, al punto que leía por estos días también por primera vez las empresas petroleras refinadoras de los Estados Unidos de la costa este le compran más al Canadá que lo que reciben para refinar de Venezuela? Así es. Y esta cosa que ellos proponen del petro, eso es, caray. Mira, primero dijeron que cada petro estaría respaldado por un barril de petróleo en un campo de la faja del Orinoco. Se les olvidó que tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica de Hidrocarburos establecen textualmente que las reservas en el subsuelo son imprescriptibles e inalienables, de manera que no pueden ser dadas en garantía. Me da la impresión que después de haber dicho eso se dieron cuenta de la barbaridad que estaban diciendo. Entonces ahora lo que han venido diciendo después es que no es el barril de petróleo, sino el valor de ese barril de petróleo pagadero en bolívares lo que respalda cada petro. Pero si eso es así, desapareció la garantía, porque ellos han destruido al bolívar. Y no creo que nadie acepte como garantía una moneda que ha sufrido el proceso de devaluación aceleradísimo que viene sufriendo el bolívar, precisamente debido a que tienen un déficit fiscal tan grande que han emitido cantidades inmensas de bolívares sin respaldo para cubrir su déficit fiscal y cubrir el déficit en el flujo de caja de PDVSA. Y esa es la mayor causa de la inflación que tenemos hoy en día. Yo no creo que nadie esté dispuesto a aceptar garantías de esa manera. Tal como están las cosas, ¿cree usted que Petróleo de Venezuela pudiera llegar a quebrar totalmente? O sea, vamos camino a eso por el mal manejo que le han dado, a la que de paso quedó como la única industria de la cual dependía de sus únicos ingresos del gobierno, aunque malbarató y despilfarró y ultrajó las riquezas de la petrobonanza que tuvimos hace unos años. Mira, yo no sé. Primero, las empresas del Estado o el Estado mismo no quiebran, especialmente se endeudan y pasan a dar grandes pérdidas en lugar de utilidades. Yo no sé si PDVSA es recuperable o no. Hasta que no sepamos lo que de verdad ocurre allí adentro, es difícil saber cuál es la situación real de PDVSA. Ahora, lo que sí estoy seguro es que la industria petrolera sí es recuperable. Ahora, va a ser recuperable en base a una situación diferente. Las inversiones que se requieren para recuperar la industria petrolera son tan elevadas que el Estado no tiene la más mínima posibilidad de hacerlo. Y si el Estado tuviese los recursos, pues probablemente tendría que dedicarlos prioritariamente a la educación, a la seguridad, a la salud, a los alimentos, a las medicinas. De manera que el sueño de la nacionalización, esta administración lo mató. Hoy en día, si queremos recuperar la industria petrolera, tendrá que ser en base a inversión privada. Bueno. Doctor José Tolojardi, siempre un gusto conversar con usted. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima entonces. Un gran abrazo.
Adiós. Bien, que esté muy bien. Lo escucharon ustedes, economista, experto petrolero, fue directivo de Petróleos de Venezuela frente a estas gravísimas declaraciones de Iván Freites, sindicalista del área de refinación de Puerto La Cruz, que dice que todas las refinerías están obsoletas, todo se reduce a muay, de un grupo de 7 u 8 opciones que antes teníamos, todo se reduce a muay. Pues bueno, hemos hablado del punto y de mucho más. Por cuestión de tiempo no hay más videos, así que vamos con Pedro Prado y las 4 del patíbulo para cerrar. Las 4 del patíbulo. Buenas tardes, bienvenidos, o mejor dicho, saludos a la audiencia, saludos Miguel, saludos Selene, saludos a todos. Comenzamos la primera porque el tiempo apremia. La eficientísima ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, le exigió al gobierno de Panamá que revele los nombres de todos los venezolanos que tienen cuentas bancarias, bienes y empresas en ese país. Yo opino, no queda dudas que la señora está picada porque fue sancionada en el ismeño país, porque su proceder financiero no se correspondería con su humildad revolucionaria patrimonial. No sé, pero creo que esta señora debería pedir cuentas por estos lados. Se me ocurre que por Carabobo a muchas familias les gustaría ver a la vehemente ministra exigir, saber y encontrar los responsables de la masacre que hubo en Policarabobo, porque ese horror no solo se desató por un fosforito. La segunda, el fiscal de la constituyente Tarek William Saab niega que tenga cuentas en Suiza y Panamá e insta a esos países a que muestren las pruebas, o si no, los demandará. Dijo además que solo tiene una cuenta de nómina en el Banco de Venezuela. Yo opino, señor Saab, o mejor dicho, si existe un Banco de la Justicia, no sé si existe, debe existir, y si existe, seguro, usted y la mayoría de sus amigotes tienen una cuenta allí por pagar, y esa deuda no vence. La tercera, el jefe de campaña de Henry Falcón, Claudio Fermín, considera que no votar por el candidato de Avanzada Progresista en las próximas elecciones sería un gran pecado. Yo opino, mi amigo Claudio, el problema es que acabamos de terminar la Semana Santa y mucha gente tiene vivo el recuerdo de lo que hizo Judas Iscariote. La cuarta y última, a la periodista zuliana Isis Bracho y sus hijos los secuestraron unos captores y los liberaron luego que la obligaran a comprar comida en establecimientos del sector Las Pulgas en Maracaibo. Entre los malhechores que efectuaron el insólito secuestro estaba un sujeto vestido de militar. Yo opino, el AMPA y todo lo demás es el tema junto al hambre de este país. Además no tiene y no dan espacios para el asombro. Si me pusieran a titular este hecho informativo, no dudaría en usar el nombre de la novela del Gabo, Noticias de un secuestro. Miguelito. Muchas gracias, Pedro Prado, muchas gracias, Selene Pérez, Luis Vargas, don Eduardo Llanes, la una produciendo, el otro asistiendo y el último dirigiendo. Bueno, todos bajo la dirección de Jaime Nestares. Nos despedimos de la audiencia de RCR 750 en su dial para Caracas y el centro del país, de RCR.tv, desde internet, desde Caracas para el mundo entero. También en la audiencia de Radio Mundial 860M en su dial, San Cristóbal, Táchira Norte de Santander en Colombia, Radio Calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado de Barinas. En Venezuela1.com, chao Campanela. Noticias 7 días, chao Andrés Salas. Chao a todo el mundo desde San Cristóbal, estado de Táchira, los saluda y les agradece su atención de escucharnos y seguirnos. Miguel Ángel Rodríguez. Recuerden, Dios está con nosotros. Siendo así, vamos a vencer. Y aunque la cosa parezca estar más pelúa que nunca, recuerden que si vamos a vencer porque Dios está con nosotros, no nos queda otra que respirar profundo. Yo les digo, respiren profundo. Pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.